cómo identificamos una reacción redox. Para eso tenemos que recordar que una reacción redox se caracteriza porque hay especies que ceden electrones para que otras los tomen. Es decir, que vamos a poder identificar a un agente oxidante, que va a ser aquel que tome los electrones, y a un agente reductor, que va a ser aquel que ceda los electrones. Todo esto lo podemos hacer si miramos los números de oxidación de los átomos. ¿Por qué? Porque los números de oxidación nos van a permitir identificar cuándo un átomo se está reduciendo, es decir, que disminuye su número de oxidación porque tomó electrones, y cuando un átomo se está oxidando, que quiere decir que cedió electrones y por lo tanto su número de oxidación es más positivo. ¿Sí? Miremos esta reacción. Tenemos en este caso el ácido clorhídrico que reacciona con el hidróxido férrico para formar cloruro férrico y agua. Vamos a calcular los números de oxidación que tiene cada elemento en los reactivos y en los productos. El hidrógeno, como ya sabemos, cuando está unido a un elemento no metálico, actúa con un número de oxidación más 1. Por lo tanto, el número de oxidación con el que está actuando el cloro en el ácido clorhídrico es negativo y es menos 1. Siempre tenemos que verificar que la suma de los números de oxidación de una sustancia neutra dé 0. En el caso del hierro, fíjense que tenemos 3 grupos oxidrilos y sabemos que cada grupo oxidrilo tiene una carga de menos 1. Por lo tanto, quiere decir que el hierro está actuando con un número de oxidación más 3. En el lado de los productos tenemos de nuevo el hierro y tenemos el cloro. El cloro, en este caso, va a ser el que actúe con número de oxidación negativo y va a estar actuando con un número de oxidación de menos 1. Por lo tanto, el hierro también va a estar actuando con el número de oxidación más 3. Y en el agua, de nuevo tenemos el hidrógeno, que está actuando con el número de oxidación más 1, y el oxígeno, que sabemos que siempre actúa con el número de oxidación menos 2. Por lo tanto, si verificamos los números de oxidación de cada uno de los átomos en los reactivos y en los productos, podemos ver que todos conservan su número de oxidación original. El hidrógeno conserva su número de oxidación más 1 al inicio y al final de la reacción. Lo mismo pasa con el hierro y con el oxígeno. Entonces, este tipo de reacción no es una reacción redox, porque no puedo identificar ninguna especie que se oxide ni ninguna especie que se reduzca. Miremos ahora esta otra reacción entre el cloro y el oxígeno para formar óxido de dicloro. Como sabemos, el número de oxidación para todas las sustancias simples siempre es 0. Por lo tanto, la molécula de cloro y la molécula de oxígeno tienen en los reactivos un número de oxidación igual a 0. En los productos vemos que el oxígeno se está combinando con otro elemento y por lo tanto se va a cumplir la regla de que va a actuar con el número de oxidación menos 2. Como el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y tengo 2 átomos de cloro unidos, es decir que el cloro tiene que actuar con un número de oxidación más 1. Si verificamos qué sucede con los números de oxidación de cada uno de los elementos, podemos ver que tanto el número de oxidación del cloro como el número de oxidación del oxígeno son diferentes en los reactivos que en los productos. En el caso del cloro, el número de oxidación pasó de ser 0 a ser más 1, es decir, que aumentó su número de oxidación. Es un número de oxidación más positivo. Por lo tanto, decimos que este elemento se está oxidando. En el caso del oxígeno, su número de oxidación cambia de 0 a menos 2.
es decir, que se reduce el número de oxidación y también decimos que esta especie se está reduciendo. Como dijimos anteriormente, las especies que se reducen, es decir, son las que adquieren más carga negativa porque toman electrones, las vamos a identificar como agentes oxidantes. Y las especies que ceden los electrones y por lo tanto aumentan su número de oxidación, las vamos a identificar como agente reductor. Como podemos identificar un agente reductor y un agente oxidante en esta ecuación química, entonces podemos decir que esta reacción sí es una reacción de tipo redox.